Muy bien, muy buenas tardes a todos. Qué placer volverlos a encontrar aquí en esta su casa. Para quienes nos visitan por primera vez, esto es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un esfuerzo que hacemos desde Zona Segura en la ciudad de Medellín para toda la comunidad de colegas, amigos, directivos, profesionales, inquietos, aficionados, gomosos del tema de la gestión de riesgos, gestión de oportunidades, gestión de continuidad de negocio, para hablar desde el conocimiento, convencidos que esa transferencia de conocimiento hace que nos multipliquemos y crezcamos más en el compartir. Eh, este esfuerzo que venimos haciendo desde marzo de 2020, cuando ese pequeño microorganismo nos puso en jaque en el mundo, que ya queremos olvidar, hoy nos mantiene unidos a todos en Iberoamérica para hablar de riesgos. Y a nosotros nos llena de orgullo poder seguir asistiendo y programando este tipo de encuentros cada 8 días, los jueves a las 5 de la tarde.
Me acompaña para iniciar y darles un saludo mi gerente de la empresa, nuestro gerente de la empresa, Carlos Eduardo Díaz. Carlos, saluda. Tenemos a Alberto Holgado, que está también en el extranjero, Armando Sánchez. Tenemos a Daniel Ross desde República Dominicana. Tenemos a Diana Sánchez, a Daisy León, a Eduardo desde Cali. Tenemos gente de muchas partes, tenemos gente de Perú, tenemos gente de España, tenemos gente de México, tenemos gente de Colombia. Carlos, un saludo para todos. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes o noches para quienes están en otras latitudes. Una vez más, complacido y agradecido por poder contar con su presencia durante, como lo decía Carlos, más de 26 meses. Pero qué rico poder compartir estos conocimientos en esta comunidad que Dios nos ha permitido formar y mantener con la presencia y la generosidad de ustedes. A Carlos Mauricio, pues muchas gracias. Hoy como le decía hace unos minutos, hoy va a tener la oportunidad y lo van a dejar hablar. Entonces, hermano, muchas gracias por venir a compartirnos esa experiencia de la cual nos nutrimos todos en esta comunidad de conocimiento que básicamente es este espacio de los jueves y que es la misión de Zona Segura. Bienvenidos todos y muchas gracias. Adelante, Carlos y Carlos Mauricio. Muchas gracias. Dos cosas para las reglas de los que no nos han visitado antes. En los comandos de la transmisión de Teams hay un sitio donde dice reacciones. Aquí pueden interrumpir en cualquier momento de la conversación durante la hora y media que vamos a estar juntos para levantar la mano, disentir, opinar, agregar, preguntar, todo lo que quieran. Esto aquí lo que estamos haciendo es como decimos en Colombia, un parche creativo, un encuentro de amigos sin protagonismos, con el afán único y exclusivo de compartir conocimiento y disfrutarnos esta hora y media de aprendizaje entre todos. Alberto, bienvenido, muchísimas gracias. Yo sé que has resistido y asistido a nuestras sesiones muchas veces. Ahí nos estaba escribiendo por el chat. Carlos Mauricio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes para ya las 38 personas que están conectadas el día de hoy desde varios países. Para mí me parece muy rico que el tema de riesgos no lo dejemos circunscrito a unas fronteras, sino que sea latinoamericano. Y muy complacido que me hayas nuevamente invitado para este tema. Y tengo que confesarles que ha sido muy divertido la creación de este conversatorio, porque en un principio, pues el nombre es cómo elaborar reportes de riesgos, pero no quisimos cambiarle el nombre, pero vamos a ver que es mucho más allá del cómo, ¿cierto? Y yo diría que es más entrar en el por qué, el para qué hacer un reporte de riesgos, porque las normas nos dicen que hay que hacerlo, ¿cierto? Pero creo que estamos, y al final a las 6:30 de la tarde, creo que llegaremos a la conclusión que desafortunadamente no le estamos sacando el jugo a un documento que lo hacemos a veces por cumplir y que puede ser una súper herramienta de gestión, ¿cierto? Entonces, nuevamente bienvenidos por acompañarnos, ¿cierto? Y vamos a estar con ustedes, como lo dice Carlos, esto se llama conversatorio y no es conversatorio de Carlos conmigo, es conversatorio de los 38 que estamos acá en la sala, entonces siéntase libre, cada uno de ustedes tiene algo que aportar, tiene desde el punto de vista formal o conceptual o desde la misma experiencia y experiencias positivas y experiencias negativas, ¿cierto? Entonces, todo eso es un nutrirse como comunidad para que podamos ser cada día mejores profesionales. Entonces, Carlos, arranquemos. Bueno, vale. Carlos, yo recuerdo que cuando estábamos en las conversaciones preliminares de nuestro encuentro,
yo te hacía una reflexión, yo te decía, Carlos, es que a mí me queda una sensación muy como dubitativa en el tema de los reportes, porque vea, por el lado de Sagrilaf hablan de reportes, por el lado de seguridad y salud en el trabajo hablan de reportes, por el lado de seguridad de la cadena de suministro hablan de reportes. En todas partes hablan de reportes, pero el reporte de riesgos se subsume o se pierde, el carácter del reporte de riesgos se subsume o se pierde en esos otros reportes. Y te hacía una reflexión sobre que nos hemos venido concentrando en nuestro quehacer en las actividades centrales del ciclo de gestión, como nos lo muestra ISO 31000. Identificación, contexto, identificación, análisis, valoración y tratamiento de riesgos. Y ya. Nos está saludando Isabel. Isabel, qué rico que estés aquí. Isabel Casares desde Madrid, ahí acaba de saludarnos. Y entonces, entre la identificación, el análisis, la evaluación y el tratamiento, nos quedamos ahí y esa visión lateral que dice por el lado izquierdo comunicación y consulta y por el otro lado monitoreo y revisión, se quedan en el aire. Y eso inspiró esta conversación. De acuerdo. Sí, porque es que Entonces, fíjate que pues cualquier sistema de gestión está basado en el ciclo de Deming, el PHBA, que es un ciclo. Y la gestión de riesgos la estamos volviendo, es un proceso que tú ahorita lo describías muy bien, ¿cierto? Y aunque está en la norma y dice comunicación a un lado, verificación al otro, ¿cierto? Como que nos centramos siempre, no, venga a ver, y los controles y el tratamiento y la evaluación y eso. Y en últimas, todo ese proceso que hacemos debe generar lo que llamamos un reporte de riesgos y como que ahí terminó el asunto. Y lo que hemos estado conversando y lo que hemos estado reflexionando es que ese reporte de riesgos es el final de una parte del proceso, pero es el comienzo y es la materia prima para muchísimas cosas adicionales. Es clave que ese reporte de riesgos, independientemente de quién lo elabore y para quién lo elabore, pues no se puede quedar como un acta o no se puede quedar como un documento en un escritorio, en una biblioteca o digital, sino que ese documento tan importante hay que trabajarlo, disminuirlo, ¿cierto? Pues partirlo en pedacitos y empezarlo a trabajar y entregarle a todas las áreas de la organización, ¿cierto? Y ahí es donde pega, ¿cierto? Muy fuerte, y si ustedes vieron en redes sociales, hoy cambiamos el término, no por reporte de riesgos, sino comunicación de riesgos, ¿cierto? Porque lo que pasa es que ese reporte tenemos que saber, la materia prima, es como si yo me reúno con la agencia de publicidad y le digo, oiga, necesito mandar el siguiente mensaje o necesito que me ayude a elaborar una estrategia para X, pues la materia prima que le daría yo a la agencia de publicidad es, oiga, ¿cómo hago para que toda mi organización esté alineada con este reporte de riesgos, hable en estos términos de riesgos y no otros términos de riesgos y podamos estar todos alineados en los mismos? Como normalmente sucede con los reportes de riesgos, pues sí queda muy bonito, muy bien presentado y, ¿cierto? Y insisto, es la materia prima para poder hacer la parte de comunicación, es materia prima para hacer el tema de evaluación y precisamente volvernos de cambiar de un proceso a un ciclo como es el PHBA. las entradas, Carlos, las entradas de la comunicación y consulta, como, como lo manda las buenas prácticas, porque entre otras la norma no dice nada específico al respecto, es que yo debería construir mi reporte de riesgos a través de un proceso de comunicación ascendente y un proceso de comunicación descendente,
para hacer una verdadera consulta a los grupos de interés sobre el entorno de riesgos del sistema que estoy evaluando. Si es un sistema de riesgos de continuidad de negocio, pues entonces los grupos de interés que giran alrededor de la continuidad de negocio. Si es un sistema de seguridad de la cadena de suministro, pues los grupos de interés que giran alrededor de la cadena de suministro. Pero ese diálogo, y ahí viene la primera pregunta, Mario del Carmen la acaba de hacer, ese diálogo activo que se debe mantener entre los grupos de interés, los internos y los externos, es un reto que tenemos a partir de este diálogo, porque en realidad nos centramos más en confeccionar el análisis de contexto que mantener un diálogo fluido y permanente entre las partes. Claro, es que fíjate que molestamos, y perdón, voy a utilizar ese término, ¿cierto?, a todas las áreas cuando estoy haciendo el levantamiento de riesgos, que es parte de la consulta, y los molestamos, les pedimos información, les pedimos que cómo es su proceso, que cuáles son los riesgos, que usted qué piensa, que cuáles son los controles que tiene establecidos, etcétera, etcétera. Y terminamos con ese reporte de riesgos y muchas veces fallamos que no hacemos la retroalimentación debida para decirle, oiga, de lo que usted me dio, de toda esa información que recogimos, ¿cierto? Elaboramos este documento y este documento tiene que ser la guía para que podamos continuar fluidamente con esta comunicación. Y muchas veces cuando estás elaborando el reporte de riesgos, pues tienes que estar nuevamente volviendo a ir a la fuente, o ir al área, ya sea informática, ya sea abastecimiento, ya sea el área financiera, ¿cierto? Pero pedimos y pedimos mucha información, ¿cierto? A veces les damos algo de retroalimentación en el momento, pero ese documento normalmente está dirigido para el órgano de gobierno, ¿cierto? Y lo presentamos y pedimos un espacio en la junta directiva, hacemos la presentación, que ahorita vamos a hablar sobre cómo se presenta un informe de riesgos, un reporte de riesgos, y el resto de la cadena o el resto de la organización, ese tarea tan importante que es comunicación y consulta, en este caso comunicación, ¿cierto? Se nos olvida. Y creemos que la tarea quedó realizada porque entregamos el reporte de riesgos a la junta directiva. Hay Oh, preguntas, mira, nos encantan. mira, no, qué rico, mira, ahí está. Mario del Carmen Barbosa Martínez nos hace una pregunta que más tarde la vamos a responder. ¿Qué características debe tener un adecuado reporte de riesgos? Danos unos minutitos para poder entrar en la estructura de la conversación. Mónica Vera dice, el dilema ahí es esa foto. Ah, me encanta. Con las áreas de negocio que muchas veces no logramos sacar ese escenario Probable debe potable ser. de retroalimentación. Hola a todos, un poquito tarde, pero seguro. Carlos Rodríguez desde República Dominicana, un saludo especial. Carlos y Lida. Lida Betancourt está con nosotros, qué bueno. Lida Betancourt dice, nos quedamos cortos en la comunicación. Y hay una mano levantada, yo vi una mano levantada, no, varias levantadas por lo que veo, porque ahora Oscar Granada levantó la mano y ahora la tiene levantada Gerardo. Oscar, ¿sigues ahí o le doy la palabra a Gerardo? Sí, sí, la bajé, buenas tardes, la bajé porque entendí que más adelante vamos a explicar algo que tenía pues para preguntar, pero definitivamente uno espera encontrar en un reporte de riesgos, pues, ¿con qué problemas se presenta uno normalmente cuando va a presentar un análisis de riesgo? Que todos queremos presentar el mapa de riesgo, esa sábana hecha en Excel que lleva 10, 20, 30 columnas dependiendo de la matriz que se maneje. Y empezando de ahí, por ahí, pues yo creo que ahí ya hay una confusión para el mismo persona que recibe el informe. Entonces, bueno, primero pues esperar que el informe nos dé una pauta de cómo se debe presentar un reporte de riesgos, y segundo, uno esperaría que el reporte de riesgos esté basado en una evaluación de la probabilidad y la severidad.
entendido como pues su definición, ¿no? Y lógicamente pues con los controles que se requieren para disminuir ya sea la una o la otra. Gracias. Oscar, es que ahí viene la reflexión y es que nos volvimos demasiado transaccionales en este oficio, en el oficio de llegar a la matriz y identificar los controles y decir, este es el estado del riesgo, visualizado en la matriz. Nadie está hablando mal de las matrices, pero como decía nuestra contertulia ahorita, la foto, esa foto finalmente no es el reflejo de un diálogo fluido, sino una foto fija. Tenía la mano levantada, ya se nos fue, ¿qué pasó? Tenía Gerardo, te escuchamos, enciende tu cámara y te escuchamos. Y luego Isabel García, esto está bueno. Gerardo. Sí, buenas noches. Gracias Buenas noches. por permitirme escucharlos a ustedes. Sí, cuando yo leí el tema de la charla, cómo elaborar reportes de riesgos, como ustedes inicialmente comentaron, pues se le viene a uno en la cabeza mil cosas, ¿no? Sí. Y se le viene una cantidad de cosas legales y normativas y de costumbre. Y bueno, entonces yo dije, no, pero cómo elaborar reportes se va como más al qué es lo que yo voy a escribir, qué es lo que yo voy a redactar en términos de usar Sí. un lenguaje con verbos, frases sencillas. Y el tercer concepto que se me vino a la cabeza es, dije, pero antes de eso, tengo que saber qué riesgos son los que voy a redactar. Porque para cada una de las, según mi entender, para cada una de las, digamos, grandes disciplinas en donde yo me sumerja para reportar riesgos financieros, económicos, ambientales, de seguridad, viales, etcétera, de proyectos de ingeniería, bueno, qué sé yo. Entonces, tengo que centrarme en ese tipo de actividad, digámoslo así, económica. Claro. Entonces, ahí sí, perdón, termino, ahí sí, Sigue. entonces me sentaría a pensar qué lenguaje específico voy a usar, porque no puedo generalizar. ¿Sí? No puedo generalizar como nos enmarca a veces la norma y nos canaliza, pues, ¿sí? Como para todo. Entonces, es como mi experiencia eh, poder identificar primero en qué actividad económica estoy enmarcado. Claro que esto como que linda con todo, ¿no? Con lo legal, con normativo, con los propósitos generales de una empresa, con la platica, con la economía del país, bueno, qué sé yo. Bueno, Entonces, esa era como mi intervención, ¿no? Muchas ¿Qué gracias, Gerardo. lenguaje voy a usar yo? muchas Muchas gracias, gracias, Gerardo. Gerardo. Y me toca amarrarme la lengua porque al Sí. final de la charla, ¿cierto? Queremos cerrar esto dándoles unas recomendaciones muy prácticas, 10. ¿cierto? Y parte de lo que han dicho ahorita, yo como que intervengo, no intervengo, nos toca tener paciencia, pero al final les vamos a dar más que la teoría, ¿cierto? Es recomendaciones prácticas de claves que hay que tener en cuenta para elaborar un reporte de riesgos, porque igual como nos sucede la norma, con las normas nos dice qué hay que hacer y nosotros podríamos dedicar a decirles el paso a paso de qué hay que hacer para elaborar el reporte de riesgos. No, nosotros queremos un poquito ir más allá, ¿cierto? Es el cómo, ¿cierto? Darle esos tips que la experiencia nos ha enseñado de lo que podemos hacer para que ese reporte de riesgos se vuelva efectivo, sea una herramienta muy eficaz para la gestión de riesgos.
Veo otra persona con la mano levantada acá. Isabel García tiene la mano levantada, sí, claro. Yo quiero Hola, hacerle... Isabel, bienvenida. hola, ¿cómo están? Muchísimas Bienvenida. gracias. No, mi comentario únicamente iba un poco en continuación con lo que se dijo anteriormente y era un poco la forma de transmitir esos reportes y las habilidades comunicativas para que lleguen a un lenguaje claro y sobre todo que como estos reportes son iterativos, no es de una sola foto, sino van a ser muchos reportes, entonces la dinámica con que cada vez que se presenta una junta directiva, un comité de auditoría, que no sea como siempre la foto, lo mismo, sino temas como dinámicos, ¿no? Porque también los directivos también se pueden aburrir con el mismo reporte de siempre. Es un poco eso mi tema. Muy bien, excelente. Yo quisiera, Carlos, con tu dispensa, yo creería que como aquí está Lida Betancourt, Lida está por aquí, sí, Lida Betancourt, yo quiero hacerle una pregunta así de Hola. fusilada, pero yo sé que con tu experiencia, Lida Betancourt es una líder, una persona con una formación muy vasta en temas de sistemas de gestión. Trabaja en un grupo empresarial muy conocido en Latinoamérica, y es la líder de esos sistemas de gestión. Pero yo quisiera, Lida, hacerte una pregunta. ¿Tienes la cámara por ahí? Sí, para verte la cara cuando te haga la pregunta. La vas a acribillar, Carlos, tómalo. ¿Qué me irás No, a hacer? no, no. No me prende la cámara, estoy de buenas. Hola, Lida, ¿cómo estás? Qué rico Hola. tenerte aquí. Pero qué chévere. Lida, primero, ¿por qué te conectaste? Que yo sé que vives muy ocupada y hasta ahora tienes otras actividades. Y segundo, te quiero hacer una pregunta. Pero primero, ¿por qué te conectaste? Pues porque el tema es fantástico y creo que en las organizaciones venimos desaprovechando la información que nos da una buena gestión de riesgos y dejamos de ser preventivos, que es lo que queremos con la verdadera gestión de riesgos, y nos volvemos muy forenses, sino que ya es como la historia de lo que pasó, como evitemos de que vuelva a pasar, pero no desde la prevención. Entonces me parece un tema muy importante, cómo vamos a sacarle mayor provecho a los informes de riesgos. Bueno, Y en Carlos, ese... antes de que Dale, le haga la dale, pregunta, es hágaselo. muy típico que a veces en organizaciones uno llegue y pregunte por el reporte de riesgos y le entreguen precisamente el listado de siniestros. ¿Cierto? La siniestralidad que hubo y siempre muy pegada a la póliza. No, eso no es, eso es una casuística de su organización, pero eso no es un reporte de riesgos. Pero hay Sí. gente que confunde, ¿cierto? Ese listado de eventos materializados y dice, ese es mi reporte de riesgos. Yo le Ok. quería hacer una pregunta en ese sentido a Lida, porque tú que eres experta en temas de las normas ISO. Yo tengo entendido que una de las grandes transformaciones que tuvo la norma ISO 9000 versión 2015, y bueno, y todas las normas de ahí para abajo hasta la actualidad, es que desaparecieron las acciones preventivas. Pero ¿cuál es el espíritu de haber desaparecido como requisito las acciones preventivas? Pues que se gestionen desde el análisis de riesgos en las organizaciones. Digamos que cuando tú haces una auditoría, estás buscando evitar que se materialicen riesgos, pero además se van a generar una serie de acciones correctivas y de mejora dentro de los procesos. Eh, pero se sacaron desde allí lo que tú dices, las acciones preventivas, porque esperamos que desde el requisito de gestión de riesgos de la norma ISO 9001, versión 2015, se haga una gestión preventiva de los sucesos que podrían materializarse dentro de la organización y dar origen a riesgos, pues riesgos materializados.
Entonces esperamos que eso sea desde el análisis y gestión de riesgos. Bueno, entonces confirmado lo que habíamos dicho Carlos Mauricio, o sea, es que ahí hay un tema y es que como nos concentramos en identificar, analizar, evaluar y tener la matriz de riesgos, identificados los controles, se nos olvidó ese otro pedacito del lado izquierdo, comunicación y consulta y monitoreo y revisión. Eso que acaba de decir, nos acaba de decir Lida, ratifica la sospecha que teníamos y es si es que la gestión de riesgos está hecha es para que los eventos de no calidad, que los eventos de no se repitan, que todo eso que nos sucedía antes en los ciclos de gestión o que siguen sucediendo, pues ahora no solamente se corrigen y se mejoran, sino que para que no se repitan hay que hacer gestión de riesgos. Entonces no es llegar a la matriz, y entonces cuando en muchas organizaciones a nosotros nos llaman y nos dicen, es que yo necesito hacer riesgos de procesos, y es llegar a la matriz de riesgos de cada proceso. Y ahí no para. es que no se repitan en el mismo sitio y en las mismas circunstancias. Si la organización tiene muchas sedes, es que eso no se vaya a repetir en ninguna sede, en ninguno de todos los sitios que tenemos identificados o en los distintos países. O sea que va un poco más allá, porque muchas veces nos quedábamos como atendamos este pedacito y acá no garantizamos que no se vuelve a repetir. No, la idea es que esa buena práctica sea extendida a todos los sitios de la organización, hasta los más lejanos. Bueno, entonces, Lía, qué pena, ¿no? La fusilada, pero yo sé que valía la pena hacerte la pregunta porque tú eres una autoridad en la materia. Entonces, bueno, Carlos Mauricio, yo ya hablé, siga usted. Pues mire, yo creo que están muy a la expectativa de que debe tener un reporte de riesgos. Y lo voy a mencionar muy rápidamente porque ese no es lo importante. Lo importante es que hablemos más de esas recomendaciones y esos tips para que ese reporte de riesgos sea exitoso. Realmente un reporte de riesgos es pues llamado así como la tesis o el compendio de todo lo que se hizo durante ese proceso. Entonces tiene primero todo el tema de la descripción de la empresa, cuál es la visión, el objetivo, las metas, cómo es el organigrama, ¿cierto? Y después cómo es todo ese proceso de la identificación de los riesgos, de cómo se evaluaron, de qué controles existe, cuál es el riesgo inherente, el riesgo residual. Todo eso tiene que estar en un reporte de riesgos, ¿cierto? Así sepamos que no le van a parar muchas bolas, pero tiene que estar. Donde empieza el tema a ponerse interesante es, oiga, ese producto final que es ese riesgo residual que nos quedaron, con esos controles claves que se establecieron, ¿cómo están? ¿Qué debilidades tienen? Y lo más importante y lo que con mayor frecuencia los reportes de riesgos no traen, que es, ok, ¿y cuáles son los planes de acción? ¿Cuáles son las recomendaciones que yo como gerente, director de riesgos o cargo responsable del área de riesgos dentro de la organización, le doy a ese órgano de control que debe hacer? Porque es que yo no necesito una fotografía de lo que encontró. Oiga, ¿cómo hago para que pueda haber mejora y pueda haber un proceso de recomendaciones de cómo mejorar el riesgo? Entonces, no solo es la foto de lo que yo vi, sino qué debo hacer para mejorar y casi que ponerme una meta de a dónde quiero llegar, qué necesito y cómo puedo movilizar esos riesgos a través de los controles para reducir ese riesgo residual que tengo. Si todavía no está dentro de mi apetito, ¿cómo lo puedo seguir modificando? Pero a veces esos reportes de riesgo se quedan simplemente en la matriz y uno encuentra organizaciones que piensan que hacen gestión de riesgos porque tienen una matriz. En la matriz, vuelvo e insisto,
es un insumo muy importante, el reporte de riesgos es otro insumo muy importante, pero si no estamos siempre hablando en ese ciclo PHBA, ¿cierto? Pues estamos muertos, se va a quedar eso en un documento crudo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tiene que tener un reporte de riesgos, que es simplemente como la recopilación de toda la información del proceso. Pero ahí les va el primer tip que tiene que tener ese reporte de riesgos. Ahorita alguien hablaba, ¿cierto? Entonces que uno llega con la matriz de las 30 columnas. ¿Ustedes creen que una junta directiva va a tener tiempo, va a tener interés de ver un Excel de 30 columnas? O así tengan una herramienta informática, ¿están seguros que quieren ver todos los riesgos de la organización? Entonces, lo primero que tiene que tener ese reporte de riesgos es un resumen muy ejecutivo, ¿cierto? De, oiga, ¿cuál es el mensaje que yo le tengo que llevar a quien está recibiendo la información? Si yo estoy hablando del reporte de riesgos de toda la organización y lo estoy presentando a la junta directiva, pues van a ser los riesgos realmente los estratégicos o los que estén en la matriz en la esquina superior derecha. Pero si yo estoy hablando con el equipo de comercial, ¿cierto? Pues me tengo que abstraerme del resto y mostrarle cuáles son los riesgos que a ellos les pueden impactar. Porque muchas veces, por tratar de mostrar más, ¿cierto? Lo que hacemos es perder a la audiencia y no dejar que se enfoquen en lo que a ellos sí les interesa. Entonces yo tengo que, no estoy diciendo con esto que no tengamos todos los riesgos, y un buen proceso de gestión de riesgos tiene que incluir todos los riesgos. Es más, yo discuto con mucha gente cuando quieren borrar de la matriz un riesgo. Yo le dije, usted, un riesgo que entre a la matriz, por dicho, tiene que tener unas razones muy de fondo, ¿cierto? Porque, no, es que tenía un riesgo en la sucursal de Cali y cerramos la sucursal de Cali, pues ese sí, bórrelo. Pero si el riesgo es no sé, un riesgo físico de una inundación porque se tapó un sifón y ya colocamos unos nuevos sifones, entonces voy a eliminar ese riesgo. No, bájele la frecuencia, ¿cierto? La severidad, revise, ¿cierto? Pero téngalo ahí y sígalo monitoreando. Pero no puedes llegarle con el riesgo del sifón a la junta directiva. Entonces, primera recomendación, ser muy concisos, muy concretos y elaborar un resumen de ese reporte de riesgos que llame la atención a ese público objetivo al cual te estás refiriendo. No es el mismo reporte de riesgos que tú le das a la junta directiva o al comité de auditoría que el que le das a un área específica. Carlos, hay un tema, pues, y es que en realidad cuando yo tengo que hacer un reporte de riesgos, y esa es mi inquietud, es que a lo que le interesa a la audiencia, a esa audiencia a la que va dirigido, que sería casi que el segundo tip que les podríamos dar, es que en realidad uno tiene que ir no en función de lo que nosotros sabemos, sino de lo que ellos necesitan conocer. Nosotros ya sabemos de riesgos. Ellos necesitan conocer y entender los dos verbos que entre otros estaban en el video introductorio. Las personas, los públicos necesitan conocer y entender. Ese conocer y entender tiene que ver con el tipo de audiencia, porque ¿qué es lo que necesitan ellos? Conocer el cambio del estado del riesgo, o sea, cómo han cambiado, si se han cautizado o se han mejorado, si la gestión ha sido efectiva o no, si el gasto o la inversión que se ha hecho en los controles ha sido lo suficientemente eficaz. Ese tipo de cosas que son lo que en realidad ellos necesitan para tomar una decisión. Porque la decisión no la puede tomar sobre la matriz, la decisión la tiene que tomar esa audiencia que que está esperando esa comunicación o ese reporte de riesgos. Lo que está esperando es que nosotros le digamos cómo han cambiado, cómo han variado y cómo son las
versiones, las distintas versiones, como lo decía ahora Isabel, las distintas iteraciones o cambios que han tenido los riesgos. Yo creo que ese sería el segundo tip para dejarles. Es la audiencia necesita saber qué necesita saber, y en esa medida también mostrarles las variaciones, no las fotos fijas. La historia es súper importante y yo esto lo explico siempre con los exámenes de química sanguínea, ¿cierto? Uno, cuando la gente, ¿cierto? Y por eso, y me voy a salir un poquito del tema, por eso es tan importante que uno tenga un médico de cabecera que le mantenga toda la historia, porque usted se puede hacer exámenes de colesterol todos los años, muy juicioso, ¿cierto? Y Es más, siempre todos los está días. dentro de los parámetros, ¿cierto? Ah, pero espérese un momentico. Usted tenía el parámetro, no sé, el tope es 100 y usted está en 70. Y al año siguiente en 70. Y al año siguiente en 70. Y al año siguiente en 75. 80. 90. Ah, pero todavía está dentro de los parámetros. Entonces, como que, oiga, no, espérese un momentico. Si su normal era 70 y ahorita está en 90, ¿qué le está cambiando? Entonces, el poderle mostrar a esa junta directiva, como tú bien lo decías, el riesgo y cómo está cambiando o cómo está mutando, ¿cierto? Es súper importante. Pero adicionalmente, hay que buscar no ser terrorista con el tema de los riesgos. A veces nos vamos con unos escenarios extremos, ¿cierto? Con unas generalidades que lo que hacen es asustar a la audiencia, pero cuando esculcan y salen muy preocupados y van a la organización y preguntan un poco más del riesgo, y resulta que un tema que era puntual de un área en un momento específico, ¿cierto? En ese reporte de riesgos, la dejaron como general de toda la organización y de todas las áreas. Entonces, ¿qué pasa? Ese miembro de junta directiva dice, no, esos de riesgos vienen acá. Esos son puros terroristas. Y sucede como el cuento de Juanito y el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Pues el día que usted lleve otro riesgo, va a decir, no, este debe ser otra exageración de Carlos Mauricio, ¿cierto? Entonces, mucho ojo de acotar los riesgos. Pueden haber riesgos muy pequeños, ¿cierto? Muy importantes para la organización, ¿cierto? Que tengan un alto impacto y esos hay que llevarlos. Pero no podemos tampoco decir, no, es que esto es, mejor dicho, de esto depende la compañía y esto es gravísimo. Y resulta que no. Si es un riesgo, se puede controlar, está ya limitado por la segregación de la organización, pero no es tan grave, ¿cierto? Entonces, ese es el siguiente consejo. No generalicen en la gestión de riesgos. Sean muy asertivos en mencionar el riesgo y específicamente dónde es que se está presentando y no hacer la generalidad. Vamos por tres. El primero, concreto, y Carlos Arturo Martínez Castro dice, en mi organización, los directivos no leen un escrito de más de 2 hojas. Entonces, estamos claros que el espíritu de ese reporte tiene que ser concreto. El segundo consejo, que es tener en cuenta a la audiencia y qué es lo que le queremos decir. El tercer consejo, que lo acaba de dar Carlos Mauricio, es si hay un riesgo puntual, no generalizar. Pero hay una cosa que yo quiero llamar la atención, y es que, ojo, las generalizaciones también pueden causar situaciones que después nos comprometan mucho al sesgo de la decisión. Entonces, muchas veces, cuando tenemos que hacer un reporte, el reporte no, quien pide el reporte, lo pide, si es episódico, pues si es porque alguien lo pidió, necesito un reporte de riesgos. Ese reporte nace de una necesidad específica con un sesgo específico. Entonces, si alguien tiene preocupaciones por, qué sé yo, por las tendencias macroeconómicas, la estaflación o la inflación o todo lo demás, entonces el reporte va a estar muy cargado a ese sesgo que
del que pidió la información. O si es para tomar una decisión de un proyecto, entonces hablan sobre la variación de la tasa de cambio, sobre las condiciones macroeconómicas y las condiciones ambientales del proyecto. O sea, hay sesgos y los sesgos, que son sesgos del pensamiento, se ven materializados en ese reporte de riesgo, o porque alguien lo pidió o porque alguien necesita ver un dato para vencer la incertidumbre en la toma de decisiones. Entonces, para que esos sesgos no se vuelvan tan subjetivos, pues el reporte siempre tendrá que tener evidencias objetivas de lo que usted está diciendo. La matriz no es precisamente una evidencia objetiva de lo que uno está diciendo, ¿cierto? Entonces, y ahí me va a decir, Lida alguna cosa, y es que cuando alguien en una auditoría llega y le dice, ¿ustedes tienen gestión de riesgo? Sí, yo tengo gestión de riesgo, y lo que sacan es que una matriz, ¿cierto? Sacan la matriz de riesgos. Y entonces esa es la evidencia objetiva de que están haciendo gestión de riesgos. Y eso no es así. O sea, sería mucho más objetivo si miráramos qué tantas acciones preventivas, que no son acciones preventivas, sino qué tantos planes de intervención, tratamiento estarían dadas para poder soportar esa evidencia objetiva de la realidad. Lida, ¿O qué tanto hemos mejorado en el tema de controles? Y podemos ir evolucionando donde se pueda esos controles manuales hasta ir llegando a unos controles automáticos que son mucho mejores. ¿Por qué no prende Entonces la sí. cámara? No, Tranquila, es que tranquila. saben No, que no. no sé por qué me está fallando. Está bien, está De bien. verdad, no es una excusa. Yo ya estoy preocupado por Pero esa me expresión de dañó, Carlos. de verdad. Carlos Nieto dijo ahorita más temprano, dijo, es importantísimo lo que dijo Lida, vea que no soy yo el único enamorado de ella, sobre tomar en cuenta las demás localidades. Muchas veces nos concentramos en la localidad principal y obviamos temas muy importantes que están sucediendo en las demás operaciones. Y Juan Manuel, prende la cámara, hombre, y acompáñanos en esta conversación. Dice, decisiones estratégicas operativas, información, variables, fuentes de información, reporte. Claro, es lo que yo les estaba diciendo. O sea, tiene que haber evidencias objetivas de que sí estamos haciendo gestión de riesgos y de cómo los controles, siendo efectivos, están cambiando el estado de esa evaluación de riesgos. Me imagino que, Juan, contarnos ahí como la experiencia ahí en temas. Gracias, Carlos. Es que ahora que uno de los asistentes mencionaba o hacía referencia a que la junta directiva de la empresa a la cual pertenece no lee un informe de más de 2 hojas, es muy importante también entender cuáles son las decisiones y a qué nivel se están tomando las decisiones en una organización. Es decir, un informe para una junta directiva, yo no puedo llegar con un reporte de riesgo operativo, no lo van a leer. Es más, hasta probablemente ni siquiera lo van a entender. Entonces, es muy importante entender cuál es el público que va a consumir la información del reporte. Entonces, ahí por eso en el chat les dejé esa secuencia que nos ha dado, digamos, muy buenos resultados en los procesos de consultoría que hemos acompañado, y es entender primero muy bien cuáles son las decisiones que una organización quiere tomar y a qué nivel. Una vez están definidas esas decisiones, se identifica la información que se requiere para la toma de la decisión. Y ahí se pueden llevar muchas sorpresas, porque puede que necesiten información que se sale del modelo de riesgos y tienen que acudir a otras fuentes de información dentro de la misma organización. Después identifican las variables que componen ese bloque de información y las fuentes para que realmente cuando se genere el reporte, automáticamente aparecen las decisiones inmediatamente cuando se hace con esa secuencia. Pero es muy importante entender quién va a consumir el reporte para poder hacer un reporte muy enfocado a esa necesidad puntual. Gracias, Juan. Manuel. Mira, yo quisiera construir sobre el comentario que escribió Carlos Nieto.
¿cierto? Y combinarlo con lo que yo les decía de si hay un riesgo puntual, no generalizar, porque va en ambas vías, ¿cierto? Oiga, si está, y uniéndolo con lo que decía Carlos, oiga, si está bien en la principal, no asuma que en las sucursales también está bien, o si está mal en la principal, no asuma que en las sucursales también está mal. Entonces, hay que hacer los análisis por cada una de las organizaciones, y muchas veces, si yo a mí me parece que es un caso de estudio increíble de gestión de riesgos. No sé si ustedes recuerdan, hace unos 20 años, el banco inglés más antiguo que existía, ¿cierto? El Barings, ¿cierto? Fue quebrado por un muchachito que estaba en Oriente, que tenía una oficina pequeñita. Él hacía todo el proceso de back, middle y front, ¿cierto? Y el señor pues hizo unas malas inversiones y generó pérdidas para el banco por 1.600 millones de libras esterlinas y lo quebró, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo, y lo mezclo con el tema que a veces somos muy dados a, no, es que la junta directiva solo ve los riesgos estratégicos. Pues un riesgo de segregación de funciones quebró la institución bancaria financiera más antigua del Reino Unido. Entonces, también hay que tener ese sagacidad para poderle llevar a la junta directiva en ese resumen, ¿cierto? Puede ser un riesgo operativo, pero si ese riesgo operativo realmente puede poner en riesgo el futuro de la empresa, ¿cierto? Pues no voy a hablar de toda la segregación de funciones en toda la compañía, no. La segregación de funciones de ese señor que tiene unas extralimitaciones o tiene una capacidad de operación muy grande, pues a él hay que ponerle mucho más control y mucho más, sí, control y reportes. En esa gráfica que les estoy compartiendo, no sé si si alguien lo está viendo, que está extractada de la norma, pues hay dos cosas que abandonamos. Y es que por concentrarnos en el alcance, el contexto, la identificación, el análisis de evaluación, abandonamos esto que es la creación y protección de valor. Entonces, cuando en el capítulo 4 de la norma habla sobre que la gestión de riesgos debe ser estructurada y exhaustiva, es la invitación a que no dejemos nada por fuera, ¿cierto? Y cuando decimos no dejar nada por fuera, es no dejar nada por fuera. O sea, si yo veo la punta del iceberg, ¿sí? Lo que hay debajo de la línea de agua es mucho más grande y de pronto más significativo y más vulnerable para la organización que lo que está por encima de la línea de agua. En esa línea de agua del iceberg, el que divide lo estratégico del operativo, pues a la alta dirección hay que darle el alcance de cómo un riesgo operativo puede volverse y transformarse y traspolarse y afectar la estrategia de la organización. Yo les quería mostrar esto porque es un llamado de atención para todos nosotros alrededor de que esa creación y protección de valor, que es la conversación que tenemos que tener cuando hablemos de comunicación y consulta, también son las salidas del sistema, del ciclo de gestión, porque lo que tenemos que hacer es seguimiento y revisión. Y en la gráfica, como ustedes lo ven, cuando habla de registro e informe, está hablando sobre sobre los tres ambientes del proceso. Entonces, es llamar como la atención alrededor de eso. Ahora, lo que decía Carlos Mauricio, si no hay cambios, que se evidencie que no hay cambios, porque eso de dejar una foto ahí quietecita para la posteridad, no, es que no ha cambiado nada. No, eso es hasta sospechoso. Francisco Andrade, Francisco, tú levantaste la mano temprano. Te escuchamos también. Gracias, Carlos. Igualmente para todos, a Carlos Mauricio, como siempre, aquí dándonos a pensar bastante. Definitivamente, este tema de transmitir esta gestión como tal se convierte en ese reto constante que debemos nosotros
generar en las organizaciones, porque definitivamente lograr como conectar realmente ese valor que se agrega, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí como planteada el esquema de la 31.000, pues se convierte en ese reto constante que nosotros debemos calar, pero lo mejor de todo es dar esa información totalmente precisa. Y si algo me ha enseñado a mí la experiencia en el ejercicio empresarial, es que muchas veces uno tiene 15 minutos de verdad. Ese es un espacio muy preciso donde uno tiene que llegar con algo muy claro y mostrar el impacto que tiene la gestión como tal. Si estamos hablando de un comité de riesgos extraordinario o ordinario, específico, donde hay una temporalidad determinada para eso, listo. Pero cuando uno habla de comités estratégicos, si usted tiene 10 minutos, tiene todo eso, eso es No, un pues gran premio. un siglo. Es un gran premio, exactamente. Y Sí, ahí usted tiene que ser muy preciso y como dicen, enfocarnos realmente a lo que importa, que son esos riesgos que toca tomar decisiones para poder desentrabar y que eso contribuya realmente a esa agregación de valor y es que finalmente diga, oiga, se tomaron estas decisiones, se tomaron estos controles, se tomaron estas acciones y hay este resultado. Y obviamente, ustedes decían, esa foto que acaba de decir Carlos Eduardo, y es, o sea, me quedo con un heat map inherente, ¿cierto? Con esa fotico ahí, pero venga, ¿y por qué no lo hacemos como le llaman otros especialistas topológico? Y empecemos a comparar con la residualidad en lo de adelante y vamos viendo cómo se comienza a hacer ese enfriamiento del riesgo. Y gráficamente en esos pocos minutos, de una manera muy precisa, estamos vendiendo realmente ese valor que es lo que verdaderamente importa en esto. La segmentación temática, claro, porque es que como el universo, esa taxonomía de riesgos que tiene todas las áreas y los procesos de las organizaciones es tan amplia y tan dinámica y tiene unas características tan especiales, pues de una u otra forma hace que tengamos que tener un focus como tal en ese tipo de realidades de riesgos. Pero como tal, y completamente de acuerdo con Carlos Moreno, en el sentido en que tenemos que aprovechar esos momentos claves y ser muy precisos, muy contundentes, pero al mismo tiempo descrestables. Mostrar que realmente esto agrega valor y que realmente esto importa. Y si lo llevamos al tema de apetito al riesgo con la comparación del impacto financiero gracias a la buena gestión de riesgos, pues eso es música para los oídos, para los que toman las decisiones de arriba. Gracias. Nacho, como siempre, un placer y súper complacido de tus aportes siempre y el máximo respeto a esa autoridad que eres tú en esa materia. Carlos, estábamos hablando de si no hay cambios, pues que la foto, que uno diga por qué no hay cambios. Ahora, si hay cambios y hay problemas, entonces también deberíamos hablar de las soluciones. Claro, es que hay dos cosas. Uno a veces se encuentra que le presentan un informe igualito al del año pasado, ¿cierto? Pero no se atreven a juzgar el tema. No, si el informe es igual del año pasado, no presente informe. Va diciendo, señores, estamos igual que el año pasado, no hemos mejorado. Y ya cuando tú les dices a una junta directiva que no hemos mejorado, ya se van a encrispar. Si tú le presentas el mismo informe, ¿cierto? Oiga, las mismas cosas de antes, no, hay que decírselo preciso. Pero adicionalmente, que es lo que tú acabas de decir, no podemos llegar trayéndole o llevándole solo los problemas, ¿cierto? Ese informe de riesgos tiene que ser proactivo, tiene que traer soluciones. Oiga, señores, es que desafortunadamente estamos en el mismo panorama de riesgos del año pasado, no hemos mejorado en nada, todas las promesas que hicimos de mejorar en controles y en los procesos no se cumplieron y yo sugiero el siguiente plan de acción. Hay que hacer un proceso de comunicación, recomiendo que establezcamos un comité de riesgo financiero, si es donde les está doliendo, o operativo. Recomiendo que, mire, definitivamente creo que uno de los problemas que hay es que esto manejado con Excel la gente no entiende, necesitamos tener un poquito de más de informática, necesitamos de que este informe no se presente cada año, sino se presente cada 6 meses, o que ustedes lo bajen y empiecen a preguntar sobre el informe para que no sé, hay que llevarle planes de acción. Uno no puede llegar simplemente a estar diciéndoles y llevarle como que
las quejas. Oiga, estos son los problemas que tiene la organización y estos son los riesgos a los cuales estamos sometidos. Y el valor realmente se genera si le podemos convencer. En ese momento de verdad, me encantó esa palabra que utilizó, esa frase que utilizó Francisco, en ese momento de verdad, esos 15 minutos de gloria, si salen convencidos y salimos con un convencimiento de la Junta de que hay que mover y qué es lo que hay que cambiar para que el riesgo sí se pueda modificar. Tenemos que llevarles planes de acción, no le podemos llevar solo los problemas que encontramos. Muy en la línea de lo que decía ahora Lida, ¿cierto? Si la gestión de riesgos, si todo eso que hacíamos en los sistemas de gestión que se llamaban acciones preventivas, hoy es la quinta esencia de la gestión de riesgos en todas las organizaciones. Y la verdadera razón por la que algunas organizaciones, muchas a regañadientes, otras por convicción, otras por obligación de ley, han metido el tema de riesgos en sus entornos y en sus dinámicas. La pregunta también tiene que ver es que nosotros, el reto que tenemos es no hablar de pasado, porque el pasado ya no es incertidumbre, son hechos ciertos. Lo que necesitan nuestros directivos es que alguien les despeje la bruma del futuro. Y nosotros no somos pitonizas, ni nada que se le parezca. Pues yo, ni el profesor Salomón, ni Super Javis, ni nada por el estilo de eso. Ni ninguno de esos otros adivinos que dicen quién va a ser presidente o no. No. Nosotros lo que tenemos que hacer es en la línea más próxima de futuro, en donde nos alcanzan las exploradoras, que son los planes de acción y en las propuestas para la prevención. Ahí es donde está nuestro papel. Ahí al financiero hay que justificarle por qué hay que mejorar o asignarle recursos al programa de obsolescencia tecnológica. Y entonces él dice, no hay plata, pero si usted le dice, sí, no hay plata, pero si no hacemos una reposición de tecnología, entonces lo que nos va a pasar es que vamos a perder competitividad, y si perdemos competitividad, perdemos mercado, y si perdemos mercado, pues nuestras ventas se van a reducir. Entonces, finalmente la meta de crecimiento no se va a dar. Entonces, usted que es el financiero, pero eso se habla en lenguaje de riesgos. Presentar y mostrar las tendencias y prioridades para el futuro es el gran reto que tenemos que plantear, que tú lo decías al principio, Carlos. Análisis de siniestralidad, historial de eventos, eso es para modelos frecuentistas, no para modelos probabilísticos. Entonces también es como darle el tono de la probabilidad, pero no la probabilidad por la prestidigitación y la adivinación, sino la probabilidad porque tenemos la documentación y los soportes, como lo decía ahora Juan Manuel, los soportes para decir casi que esto es lo que puede suceder. Con un margen de error, claro, pero ahí sería como el séptimo consejo, ¿cierto? Que es mostrar tendencias y prioridades para el futuro. Claro. De acuerdo, y además eso es para una junta directiva, sí que les interesa saber no los riesgos actuales, eso para eso tiene sus vicepresidentes, tiene sus áreas para que los administren, pero espera, ¿a qué nuevos riesgos nos podemos estar enfrentando? Pero cuando yo hago esa presentación, ¿cierto? Y sería la siguiente recomendación, oiga, seamos algo innovadores en la forma de presentar esos reportes. Si yo llego con el típico PowerPoint, y eso, ¿cierto? Muchas veces llegamos con el directo Excel, ¿cierto? O con un Word a tratar de presentarlo, pues no captamos información. Entonces, imagínense, 15 minutos con una presentación bien limitada, pues complicadísimo. Entonces, tenemos que buscar formas diferentes de presentar. Hoy en día existe Power BI, ¿cierto? Que además yo soy enamorado del Power BI, pero el mayor enemigo a la vez de eso, porque la gente se descresta con el Power BI y el Power BI no es más ni menos que un simple reporteador, muy eficiente, muy efectivo, muy potente, pero es
no deja de ser un reporteador. Si no tengo datos, el Power BI no va a hacer milagros. Pero si yo tengo una buena data, si yo no tengo una buena información, el Power BI, ¿cierto? Puede ser una muy buena herramienta para que, como ahorita estaban diciendo, de poder mostrar cómo ha sido el cambio, la metamorfosis del riesgo en el tiempo para mejorar o para empeorar, ¿cierto? Pues la gente queda, wow, espera un momentico, entonces este riesgo antes tenía una calificación, voy a ponerlo con números, hace 3 años era 35, subió a 42 y ahora está en 28. Ya con ese simple dato que tú se lo muestres en unas grafiquitas, ya la persona saca conclusiones. Oiga, antes teníamos un nivel de riesgo X, subió más de lo que teníamos y ahora está menos de lo que teníamos. Entonces hay que buscar unas formas gráficas, unas formas diferentes de hacer la presentación de ese reporte de riesgos, porque si llegamos con el mamotreto que estamos acostumbrados, que son las memorias de lo que hizo el área, y la gente piensa que entre más hojas tenga ese reporte, más está justificando su posición, pues lo que estés aburriendo a la Junta Directiva dice, oiga, otra vez con lo mismo, tenemos que buscar formas diferentes de hacer esa presentación. Ese sería el octavo consejo. Porque hay una cosa importante también, Carlos, y es que esto es un video, esto no es una foto fija. Esto, ustedes me lo han escuchado, muchos de los que se han conectado de anteriores conversatorios, de la foto que veíamos para entrar a cine, que nos mostraran las fotos de los 10 mandamientos y entrábamos allá a ver a Charlton Heston y a Jules Breiner y a todos pues a ver las tablas de la ley. Eso eran foticos. Pero hoy en Ahí día... está haciendo confesión de la edad. Sí. Pero hoy en día, usted dígale a un niño, a una persona joven, a un millennial que hoy está ya en la alta dirección o en las gerencias medias de las organizaciones, usted ya no le puede llegar con una foto. O sea, él ya le gusta el YouTube, le gusta el tráiler. O sea, él ve la película porque vio el tráiler y dijo, uy, esta película es de Marvel, me la voy a ver. No de Marvel, de Marvel. Y entonces, ese seductor que significan las multimedias y que significan los sistemas, pues hay ingenieros de sistemas e ingenieros de software. El software es muy bueno si le meten data, si no, pues si usted le mete basura, basura le bota. No es llenarlos de estadísticas, es llenarlos de análisis sobre las estadísticas, pues las estadísticas están ahí. Lida había levantado la mano, pero había otra mano levantada. Un par de preguntas y comentarios en el chat, si quieres. En el chat. Sí, dale. Dice, debemos generar un esquema de comunicación con los distintos equipos de trabajo hasta llegar con una información depurada a la alta dirección de la organización. Pero no olvidar que se deben hacer procesos de comunicación y socialización con los distintos niveles de la organización. Francisco había levantado la mano y Jorge Loza desde Perú también había levantado la mano. No sé si todavía quieran hablar y también acabo de ver llegar bueno, hace rato seguramente, a nuestra invitada dentro de 8 días, que es Ana María Orresoli. Ahorita la saludamos. Ana María, bienvenida. Francisco, ¿ibas a decir algo? Sí, señor, gracias. Ahorita, definitivamente, y gracias al efecto pandemia, una de las preguntas que es recurrente en las juntas directivas, en los comités, es precisamente de enfoque futuro. Y es ahí cuando ya el diálogo, en cierto modo, tenemos que proyectarlo hacia la visión prospectiva estratégica, por un lado, y por otro lado también lo que es la parte de la visión del riesgo emergente como tal. Siempre la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué esperamos? ¿Qué se viene? Los escenarios que se pueden proyectar para poder hacer esa visión estratégica. Entonces, complementando de pronto lo que decían ustedes ahorita, y es que no tenemos que quedarnos con la foto del pasado o con la foto de la siniestralidad, sino realmente es comenzar a proyectar el camino que realmente busca la gestión de riesgos y es podernos anticipar a eventos futuros y poder lograr las oportunidades. Gracias. Gracias. Hablando de oportunidades, ahora en los parroquiales les cuento
una noticia sobre el tema de oportunidades. Jorge Loza desde Perú, tiene la mano levantada. Jorge. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y noches. Bueno, sí, Francisco, concurro contigo completamente. Hay que mirar dinámicamente el presente hacia el futuro, dejando un poquito la estadística que sirva de base. Y si es interesante no aprovechar ¿Lo Se perdimos? quedó. 15, sino más impactante para que les gire el chip a aquellos tomadores de decisiones. Un fuerte abrazo, gracias. No era una pregunta, sino era un aporte. Saludos. Muchas gracias, Jorge. Saludos. Bueno, ahora hablemos de la estructura, Carlos. Sí. Hablemos de la estructura. La estructura del informe, pues es que, a ver, yo creo que más que la estructura que como se les había dicho, pues tiene que estar el entorno, la visión de esto. Lo más importante es el qué hacer, ¿cierto? El hacia dónde vamos, ¿cierto? Porque es que el informe, pues sí, puede tener todos los capítulos que dice las buenas costumbres. Entonces, sí, estoy perfectamente, acá está la evaluación, acá está el matriz del riesgo inherente, los controles, el riesgo residual, ¿cierto? Pero eso no mueve, eso no genera valor. Es el insumo para poder tomar decisiones y poder generar valor a través de ese reporte de riesgos. Pero hay un punto que se me ha olvidado comentarles. Otra cosa que tenemos los riesgólogos, ¿cierto? Es que hablamos un idioma más complicado, Sí. Crípticos. ¿cierto? Oiga, no podemos seguir, y nos encanta hablar del tema y la frecuencia. A veces hablamos de la frecuencia y a veces de probabilidad, ¿cierto? Y nosotros tenemos perfectamente claro que son ambos, pero si se las cambiamos, a veces le hablamos de frecuencia, a veces de probabilidad, esa persona, esa audiencia, la vamos a perder. No, la severidad o las consecuencias. No, hablemos temas, volvamos el lenguaje algo que sea básico para ellos. Pero nos hemos enfocado mucho en el informe a la junta directiva, ¿cierto? Pero recuerden que acá, y lo hemos hablado desde el principio, esto tiene que ver muchísimo con comunicación. Y para comunicación, pues es cómo bajamos, teniendo en cuenta ciertos grados de confidencialidad y de interés de la audiencia, ¿cierto? Esa información a los otros niveles. Porque podemos hacer un súper espectáculo de presentación ante la junta directiva, ¿cierto? 5 aclamados, medallita, palmadas en la espalda. Qué buen trabajo, Carlos Mauricio. Pero listo, ya con eso hice un pedacito de la tarea. Pero ¿cómo logro bajar esa misma información contextualizada a cada una de las áreas? Esa es realmente la razón de ser de ese reporte de riesgos. Claro, de pronto a las áreas específicas no les voy a hablar del riesgo de una fusión, ¿cierto? Que se está viendo, cosas de estilo. Pero hay riesgos muy acotados que podemos ir hablando, pero tengo que buscar cómo hago para poder bajar la información de una forma adecuada, ¿cierto? Hay una pregunta que Idalí, bienvenida desde Dominicana, ¿cierto? Quiero contestarse, dice, ¿quién debe levantar y o detectar mis puntos de riesgos? ¿Yo como ejecutor de la operatividad o un especialista en riesgos? Es que siento que me dicen cuáles son tus riesgos y cómo los contrarrestas. Y es que como que yo soy juez y parte. Y Dalí, es un problema que tenemos y no es ni el uno ni el otro, es un trabajo conjunto. ¿Quién conoce mejor que nadie tu puesto? Tú. Pero hay un especialista que te puede hacer unas preguntas poderosas y por eso con Carlos acuñamos el término de coach de riesgos, que es eso. ¿Cómo hace con esas preguntas a ayudarte a que tú misma seas consciente de los riesgos? Porque es que adicionalmente, si yo voy y voy a hacer un juego de sombras contigo, voy a estar una semana detrás tuyo tomando nota y viendo todo lo que tú haces. Y después te llego a los 15 días
con tu matriz de riesgos, pues tenlo por seguro que tú no la vas a comprar. Tú no vas a No decir, la vas a comprar, no. Este Carlos Mauricio no tuvo en cuenta esto y esto y esto, vio un tema específico que se presentó en esa semana, ¿cierto? Y no vio estos 10 otros temas que son los que a mí me preocupan. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debe hacer? Es, tú conoces tu puesto, debe haber un área y a mí cuando hablan del gerente de riesgos, oiga, es que los riesgos es lo que es un facilitador de la metodología de cómo hacer la evaluación y el proceso de gestión de riesgos. Pues los riesgos no son de él. Y por eso los que han escuchado el modelo de las 3 líneas, ¿cierto? Es espectacular porque precisamente las 3 líneas le están diciendo, oiga, los riesgos son de la operación, ¿cierto? Hay unas áreas operativas donde, unas áreas de staff que apoyan a esas áreas front, que son los que realmente viven el riesgo, y hay una tercera línea que va a controlar que lo que dijeron la primera y la segunda se cumplan. Pero entonces no es, para cerrar la respuesta, no es ni uno ni el otro, es un trabajo conjunto. Y se deben estar cuestionando permanentemente, ¿cierto?, los riesgos del área, ¿cierto? Yo sueño con una administración basada en riesgos, donde cada persona casi que tenga su matricita en el escritorio y cuando vaya a tomar una decisión, llegue y mire si la decisión que va a tomar le cambia en algo esa matriz. Desconfíen del consultor que le dice, mándeme la información y yo en 15 días, ¿cierto?, le mando su matriz. Eso que desafortunadamente en Colombia se volvió muy común en salud y seguridad y que yo afortunadamente ya es menos común, pero recién salió el tema de riesgos laborales en Colombia. Habían profesionales con una USB entregando panoramas de riesgos y no, eso tiene que ser hecho a la medida y en trabajo conjunto con el área. Hay acoto algo sobre lo que acabas de decir, Carlos, y es, de todos modos, un reporte de riesgos, que es a lo que nos ocupa hoy, cómo elaborarlo. Luego de estas 10 que ya las tengo aquí para hacer la relatoría de esas 10 recomendaciones, la estructura del reporte de riesgos será la que demande el que lo necesita. Pero una cosa es muy importante y es no tener que hacer arqueología. Es que, y ahora nos lo decía Lida, es si el modelo de riesgos tiene que ser capilar en la empresa. Capilar dependiendo del nivel, ¿cierto? Al operario de la línea de producción que dobla servilletas en la planta donde Lida trabaja el tema de gestión, pues a él le cabe en la cabeza y se ocupa de mirar que la dobladora de papel sí arme bien las servilletas. A él eso es lo que le importa y es lo que él hace y por lo que él vive y trabaja. Pero el problema de la absorción, que si la servilleta absorbe o no absorbe y si tiene los niveles de absorción mínimos básicos del estándar de no sé qué de la servilleta, son un problema de calidad que él no puede resolver. Pero sí es parte de la cadena de que vigile que sí tenga las características de la textura. Para poner ese ejemplo rápidamente. Él hace parte de la cadena de riesgos porque él hace parte de esos controles y a su nivel. Eso es lo que él tiene que saber de riesgos. En las gerencias medias lo mismo también y en la alta gerencia también. Cada loro en su estaca, como dicen por ahí. Pero lo que sí es muy importante es que ese modelo de riesgo sea granular en toda la organización. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Eso es un proceso, como dirían los maestros, propedéutico, o sea, que va de primaria, bachillerato, universidad y posgrado. El posgrado es que todo el mundo esté trabajando en pos de que los riesgos se controlen, pero eso es un modelo 3M, eso es un modelo BPI, eso es un modelo
¿cierto? Modelos de empresas que ya tienen mucha tradición en el tema de gestión de riesgos. Pero lo que hacemos aquí es sembrar la semilla para que eso sí sea realidad en el tiempo con nuestros clientes y con nuestros amigos, y es lo que hacemos en estos conversatorios. Entonces, voy a resumir, Carlos. Tú tienes clara la lista, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, hágale, pues, empiezo yo y sigue usted y alternamos. Uno y uno. Uno y uno, hágale. El primero, tú lo dijiste. Te lo pasteleo, que sea concreto. Bueno, entonces yo doy primero. Concreto, conciso y teniendo en cuenta la audiencia. Bueno, el segundo, que es tener en cuenta la audiencia a quien va dirigido, listo. Tercero. El tercero, si hay un riesgo puntual, no generalice, y si hay una buena práctica general, ¿cierto? No asuma que así sea se comporta en toda la organización. Cuarto, los reportes de riesgos tienen que, aunque sean un resumen en un dashboard, en un Power BI, tienen que tener evidencias y soportes, porque los cambios de estado de los riesgos no son una cosa para relatar, sino que es una cosa que se debe demostrar. Quinto. Okay. El quinto sería, si no hay cambios de un periodo a otro, no presente el mismo informe. Deje la evidencia de entrada de, oiga, no le voy a presentar porque es lo mismo del año pasado. No hubo cambios. No presente el mismo informe una y otra vez. Y sustentar por qué no hubo cambios, ¿cierto? También. Claro. Que eso está muy basado en el tema de que ha habido eficiencia y ha habido eficacia en el manejo de los controles y en la inversión y el gasto. Sexto, presentar soluciones para solucionar los problemas, ¿cierto? No solo presentar problemas, no es una lista de quejas. El séptimo sería mostrar las tendencias y las prioridades para el futuro. Puede que el panorama de riesgos hoy sea uno, pero uno puede decir, oiga, en 6 meses esto nos va a cambiar por la entrada de un nuevo competidor, por una nueva normatividad. Entonces hay que hablarle en ese informe de futuros. Octavo, hay que apoyarse de herramientas ofimáticas, informáticas y hacer eso consumible, digerible y agradable a los públicos. Como noveno, tenemos que ofrecer una estructura que facilite la comprensión y la lectura. Por eso las matrices, que yo sé que hay muchos detractores hoy en día, ¿cierto? Pero las matrices, si usted muestra 2 matrices, muy fácilmente cualquier persona va a poder rápidamente sacar una conclusión si está mejor o peor. Yo le aporto a ese noveno, y será para mí siempre religión, que hay que conocer, a buscar que la gente conozca el riesgo y lo entienda. No solamente saber que está ahí, sino entienda por qué sí le pertenece. Y décimo, evitar los lenguajes crípticos. Entonces ya dije críptico, entonces ya ese es un lenguaje críptico. Ya se puso de riesgólogo. O sea, evitar los lenguajes complicados, densos y rebuscados, porque uno redacta para que la gente lea, no para que la gente tenga que interpretar lo que uno quiso decir, sino para que lean rápidamente, conozcan y entiendan el riesgo. Ahí tienen los 10. Carlos, puedo aprovechar que aquí está Ana María Orresoli para darle como la palabra a Ana María para que nos invite al conversatorio que vamos a tener la próxima semana. De hecho, ya tenemos un video para promocionar nuestro conversatorio, porque vamos a hablar sobre un tema que nadie habla. O sea, todo el mundo dice, los reguladores son el coco. La superintendencia es un coco, la DIAN es un coco, la DGI es un coco, la SUNAT es un coco, todas las superintendencias y todos esos reguladores que tenemos, los tenemos ahí encima como dándonos lidia. Y Ana María Orresoli escribió hace recién un artículo muy interesante
en LinkedIn sobre cómo hacerte de un regulador un aliado para la gestión de riesgos. Y la invitamos para dentro de 8 días a hablar sobre ese tema. Entonces, Ana María, ¿estás Sí, por Carlos, ahí? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí Hola. estoy. Hola, ¿Cómo Ana, estás? ¿cómo estás? Muy bien. Bien, buenas noches. Primero, felicitar a Carlos, en verdad muy buena exposición. Ojalá que les haya quedado más claro sobre cómo elaborar reportes de riesgos. Y segundo, como les avisó el otro Carlos, invitarlos el próximo jueves al conversatorio que vamos a tener para conocer un poco más a los entes reguladores, los reguladores, y ver cómo conversar con ellos, cómo tratarlos, qué información darles, ¿no? Cómo prepararnos ante visitas de inspección, etcétera, tomar distintas medidas para poder cumplir con nuestros objetivos y no tenerles miedo, de verdad que es lo principal. Ese es nuestro reto de la próxima semana y les voy a pasar el El video pero de no se promoción. desconecten todavía. No se desconecten todavía antes para que vean nuestro video de promoción del conversatorio dentro de 8 días y ya le damos cierre a nuestra conversación. Claro, estos conversatorios, aquí está, perdón. Ahorita le contestamos a Madrilí. Dale. Espera que tengo aquí un tema de logística porque así está. Entonces, mientras que eso, sí, estos videos junto con la colección de todos los videos que hemos hecho en todos los conversatorios que hemos hecho en los últimos 2 años, están en el blog de Zona Segura o en Sí. el canal de YouTube de Zona Segura. Ahí queda, este video estará, no sé, Carlos, el lunes ya. El lunes. El lunes ya queda disponible para que lo vuelvan a ver y lo compartan y inviten a sus amigos, a sus compañeros, a sus colegas a que nos acompañen en esos conversatorios. Aquí va el video de la próxima semana. Muy bien, es nuestra invitación para dentro de 8 días que nos acompañen con Ana María a esta conversación que va a desmitificar, que nos va a ayudar a desmitificar eso. A todos los que están aquí, les recuerdo, tenemos redes, síganos por favor en LinkedIn, a Zona Segura, búsquenos en LinkedIn y síganos ahí, estamos generando contenido permanentemente. En Instagram también estamos en Zona Segura SAS. Compartan con sus coequiperos, sus amigos, sus colegas, su familia, esto que hacemos con mucho, pero mucho cariño para aumentar nuestro conocimiento, para compartir nuestras opiniones, para sentirnos apoyados, que no estamos tan solos en esto, que no somos el coco, que asusta, sino profesionales que vivimos con pasión esto que nos reúne hoy, que es la gestión de riesgos. Josué, muchísimas gracias por estar aquí. A Alberto Holgado también, Alejandra Cortés, Ana María Gallo, a Ronald Aristizábal, a Francisco Andrade también, hermano, muchas gracias.
a Carlos Arturo Martínez, a Carlos Nieto. Oiga, deje hablar a su jefe. Ay, Ahora mi me toca a mí jefe, salir a defender. ¿mi Dejen jefe hablar quiere a Carlos hablar? Díaz. ¿A dónde está mi jefe? Mi jefe quiere hablar. Jefe, hable. María, gracias, Carlos Mauricio. Dios le pague. Nada, una pregunta corta, Carlos Mauricio, para esta experiencia. Y es, en la lista de las 10 recomendaciones, la número 8, creo que pasamos rápido, pero la pregunta es, ¿por qué no se tiene más la buena práctica de utilizar estas herramientas de informática que permitan presentar esa analítica de datos y aprovechar los 10 minutos de gloria de los que hemos venido hablando? Con una muy buena herramienta, pues porque la experiencia un poco es esa, y tú lo has vivido muchas veces, y todos lo hemos vivido, que muchas veces nos gastamos los 10 minutos de gloria tratando de conectar para presentar un PowerPoint. Totalmente de acuerdo. Y ese es, lo que pasa es que lamentablemente, como que la gestión, ¿cierto? Voy a hacer el símil con los horarios de trabajo, que hay gente que piensa que es horas nalga, por lo cual uno venga un salario y no por la generación y el cumplimiento de objetivos, la generación de valor y el cumplimiento de objetivos. Lo mismo sucede con los informes de riesgos. No es porque sea más grueso, tenga más páginas, que es más valioso, sino, oiga, puede ser un informe de 4 páginas, ¿cierto? Con un súper resumen y con los anexos que uno quiera o los links si estás hablando virtual, pero estamos muy acostumbrados a entregar por peso, ¿cierto? Y tenemos que buscar, así no nos van a comprar, ¿cierto? No nos van a dar ni presupuesto, ni nos van a volver a llamar, ni van a estar pensando en que darle espacio al área de riesgos en la junta directiva, ¿cierto? Oiga, no, la junta se está alargando, ¿a quién cancelamos? ¿A quién cancelamos? Al de riesgos, ese siempre viene con el mismo cuento. En cambio, si nosotros le empezamos a entregar esa información de una forma mucho más didáctica, mucho más visual, tengan por seguro que para ellos va a ser grato que nosotros vayamos a una reunión. Ahí lo importante, a propósito de la pregunta de Carlos, es que no sea solamente la estadística, es que la estadística uno la ve, o sea, uno con dos elementos básicos, uno puede ver ahí los números y dice, listo, pero ¿eso qué me dice detrás? ¿A dónde está la tendencia? ¿A dónde está la correlación entre una variable y otra para poder ver las tendencias de riesgos de una organización? No solamente ver cuántos siniestros hubo o si cuántos cuántos eventos se pudieron prevenir y cuánto es el valor de lo que invertimos en controles, por decir algo, es para hablar solo de un indicador, sino cómo es la correlación de esos eventos en función del tiempo, por ejemplo, o en función del escenario, o en función de los picos de producción, ¿no? Es buscar la manera de entender por qué los números se dan, y no solamente el número, porque el número frío, pues uno lo ve, no, claro, es como tener un PowerPoint, ¿cierto? ¿Cierto? Es tener ahí el número frío, es estadística. La estadística se vuelve indicador cuando me indica qué es lo que está sucediendo en un escenario. Y ese es el gran reto que tenemos todos en este yo creo que, trabajo. perdón Carlos, lo que decías tú, Carlos Mauricio, hace unas semanas, de una recomendación de hacerle marketing a la gestión de riesgos, parece que es supremamente importante eso, utilizar herramientas que permitan, como dice Carlos, no mostrar estadísticas, sino hacer verdadera analítica de datos y hacer prospectiva, como lo decía Francisco, acompañados de una buena herramienta que agilice y que entregue, tú decías, un par de hojas o simplemente una imagen, un pantallazo de un buen software que deje al público ilustrado en cuestión de segundos de qué es lo que está pasando y que capte la atención. Pero es ese tema, hacerle marketing al tema de gestión de riesgos, poderlo vender. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, se nos acabó, el tiempo, Carlitos. El tiempo en televisión, como lo decimos cada 8 días, es muy corto. Menos es más, sí, Francisco, indiscutiblemente.
Muchas gracias nuevamente a todos. Les recordamos, esto queda grabado, todos los contenidos, hay más de 90 y pico de contenidos ya acumulados en el blog de Zona Segura. Compártanlos, léanlos, critiquenlos, llévenlos a sus escenarios de formación. A nosotros nada nos enorgullece más que saber que podemos aportar ideas y sinergias en esto. Aquí no somos colegas competidores, aquí somos una comunidad de conocimiento que estamos en pos de que primero que no nos vean tan raro y segundo que las organizaciones maduren en esto de que la gestión de riesgos, como lo decía Lida al principio, hagan verdadera prevención y ganemos tiempo en recuperar pérdidas vía hacer las cosas bien y desde el principio. Carlos, como siempre, un placer. Despídete. No, pues mil gracias a todos, gracias por los comentarios y los agradecimientos. Con Carlos tenemos la frase que lo único que se da gratis y se multiplica es el conocimiento. Somos convencidos de esa frase y nos encanta que ustedes nos acompañen en estos conversatorios y pues nos vemos en 8 días para ver ese tema tan interesante, es cómo poder volver a la ley, ¿cierto? Un amigo. Sí, eso es que ese tema, eso solamente ya compré boleta. Sí, muy bien. Ana María nos convenció de esto y con muy buenos argumentos, maravilloso. Les cuento, el 30 de junio, en el marco del Congreso del Consejo Colombiano de Seguridad, el Congreso del Consejo Colombiano de Seguridad, vamos a lanzar, digamos así, la metodología sobre dimensionamiento de oportunidades. Y entonces, pues los esperamos para que si están en Bogotá por esa época, acompañen ahí en el Congreso. Les compartiremos el enlace. Si nos dejan, por favor, quienes de pronto no hayan hecho su registro previo, vía correo electrónico a los que están registrados, les vamos a compartir una infografía que desarrollamos en un conversatorio hace ya más o menos como un mes largo, un mes y medio largo, 10 elementos para dinamizar un modelo de gestión de riesgos. Esa infografía es como el resumen de ese conversatorio y lo hicimos con nuestro equipo de comunicaciones y se los queremos compartir. No es nada de ciencia alta ni nada por el estilo, son 10 consejos básicos, pero pueden servirles en temas de formación. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz noche. Gracias y hasta luego. Feliz noche. Chao. Feliz noche, gracias.